por la adoración, por nuestra disposición que tú has puesto ya en nosotros, el querer como el hacer. Por eso hoy te agradecemos que nos des el privilegio, la oportunidad de acercarnos a ti y de venir delante de ti. Gracias, Dios, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos has amado primero. Hoy te damos la gloria y bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, que seas tú y solo tú quien hoy habla en nuestro corazón. Que toda incertidumbre, toda duda, toda fe errónea, equivocada en las cosas de este mundo, en la gente, poner nuestra esperanza en nuestros ojos en aquellos que creemos pudieran hacer algo por nosotros. Hoy, Señor, te pedimos perdón por ello y pedimos que toda incredulidad, toda duda y toda fe equivocada hoy sea corregida por tu Espíritu Santo. Señor, quítala de nosotros. Ayúdanos a encontrarnos contigo, a acercarnos a ti, a disponer nuestro corazón para ti, en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Sé tú, Señor, tocando nuestro corazón. Sé tú, Dios, solo tú, Espíritu Santo, solo tú, quien obre en nuestras vidas ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Dios ha sido bueno y hoy quiero compartir una enseñanza que, les soy honesto, tengo que ser honesto, porque de repente uno dice, Dios me habló y Dios me dijo, y a veces Dios ni habló ni dijo nada, y ahí anda uno poniendo palabras en la boca del Señor que Dios no dijo. Pero aquí le hemos enseñado que no, que Dios te puede hablar, Dios puede hablar a tu corazón, Dios puede darte un mensaje a tu corazón, Dios puede traer una palabra profética, Dios puede inspirarte algo, Dios puede moverse de muchas formas. Pero también en ocasiones, también les hemos explicado que también en ocasiones tu propia experiencia de vida, tus propias lecciones de vida son Dios hablando. No necesitas oír la voz audible de Dios para decir Dios me habló. También las experiencias que Dios te da, la vida misma, el consejo de alguien. Hay una manera en la que Dios puede hablar a tu corazón de manera que tú sepas que es Él, y no necesariamente a través de una voz que tú oyes, y no necesariamente a través de un profeta, o no necesariamente a través de un pastor. A veces sabes, definitivamente sabes que es Dios el que te lo dijo, que Dios es el que te habló. Y por eso mismo digo ahora que no es así como que oí a Dios hablándome y diciéndome esta es la palabra que quiero que le des a mi iglesia el día domingo. No escuché esa voz, no escuché al Espíritu Santo decirme háblales de esto a la iglesia. No, esto viene a través de la construcción que en el camino de fe que hemos tenido a lo largo de muchos años, Dios me ha permitido aprender por medio de su palabra, por medio de la relación que tengo con Él, por medio de escuchar su voz en algunas ocasiones de manera audible, pero también Dios me ha puesto la experiencia a través de otras personas de fe, de otros hombres y mujeres de Dios, que han hablado a través de enseñanzas, de sus propias experiencias espirituales, para poder aprender acerca de la voluntad de Dios, acerca de cómo puedes decirle a Dios, Dios, guíame. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez le he dicho a Dios, Dios, guíame, enséñame, muéstrame cuál es el camino, qué decisión debo de tomar, ayúdame? Hemos hecho oraciones que seguramente le pedimos a Dios su intervención y le decimos, yo hace algunos años empecé a orar a Dios y decirle, Señor, guíame, porque yo sé que las decisiones son mi responsabilidad. Yo decido si decido derecha o si decido izquierda. Esa es mi decisión. Yo voy a decidir hacia dónde voy. Pero puedo escuchar a Dios decirme, cuidado con la derecha, es peligroso. Pero al final vas a tener el éxito. O definitivamente no vayas por la izquierda, porque ese no es el camino que tengo para ti. Y podemos decirle a Dios, guíame. Pero sabe, a veces nuestra oración resulta que no somos como que muy honestos al orar al Señor y tratamos de decirle a Dios cosas que suenen espirituales, pero no es realmente lo que sentimos y no es realmente lo que queremos.
Es decir, hacemos oraciones que suenen bien espiritualmente, que suenen como verdaderas oraciones cristianas. Queremos decirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él cuide nuestros pasos, pero en el profundo sentimiento de nuestro corazón realmente queremos hacer nuestra voluntad. Realmente queremos hacer lo que nosotros queremos. O sea, sí se oye muy bonito decirle a Dios, Señor, guíame. Se oye muy bonito decirle al Señor, enséñame, muéstrame, dale dirección, corrígeme mis pasos. Sí, se oye padrísimo leer el libro de los Salmos cuando ves a los salmistas escribiendo adoración y cantos al Señor diciendo, Señor, tú eres el que me sostiene, tú eres el que me guía, tú eres mi escudo, mi fortaleza. Se oye padrísimo, todo eso es muy espiritual y muy cristiano. Pero realmente, ¿qué hay en el corazón? Podemos repetir todas las oraciones bíblicas. La oración de Abraham, la oración de Moisés, la oración de Elías, la oración de Eliseo. Podemos repetir las oraciones de Jesús, podemos repetir las oraciones de Pedro, podemos repetir las oraciones de Pablo. Podríamos repetir todas esas oraciones para que suenen espiritualmente correctas, para que suenen como que somos verdaderos cristianos. Pero realmente, ¿qué hay en el corazón? Y cuando estaba pensando qué título ponerle a este mensaje, yo decía, Señor, guíame. Y yo decía, sí, Señor, guíame. Que ese sea el título, Señor, guíame. Se oye bien espiritual y bien cristiano, eso está bueno. Pero dentro de mí decía, oblígame. ¿Cuál es la oración que realmente hacemos a Dios? ¿Le estamos diciendo, Señor, guíame? ¿O queremos que Él nos obligue a tomar decisiones correctas? Quisiéramos que Él bajara del cielo y con un látigo nos diera de latigazos para corregirnos cuando nos equivocamos. Y te dije que por allá no, pum, 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 unos cuerazos, unos cinturonazos para que enderezáramos el paso. O quisiéramos que el deseo de hacer lo malo y hacer las cosas del pecado y irnos hacia allá, y ese deseo que nos jala, y que de repente sintiéramos como Dios nos agarra del cuerpo y nos dice, no, para allá no, y que nos aleje de todo eso para llevarnos por el camino correcto. Quisiéramos realmente escuchar a Dios, o quisiéramos que Él nos obligara a hacer algo que incluso nosotros no queremos hacer. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos el consejo de Dios, debe de quedarnos claro una cosa: Él nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. A veces tomamos textos bíblicos y los sacamos del contexto y decimos, no, sí, Dios obliga. Dios obliga. Bueno, no te obliga, pero te tuerce la mano para que cedas. Por ejemplo, Jonás, podríamos poner el ejemplo de Jonás. Dios no lo obligó a ir a Nínive. Y Jonás desobedeció y se fue a Tarsis. Pero en el camino Dios mandó una tormenta. Y luego puso a la gente para que lo echaran al mar. Y luego puso al pez para que se lo comiera. Y se lo llevara a Nínive. O sea, al final de cuentas, Jonás terminó haciendo lo que Dios quería porque Dios lo obligó. Si lo ves de esa manera, quizás pudieras pensar que sí, Dios obligó a Jonás. Pero la única forma en la que Jonás fue llevado a Nínive fue porque Jonás entendió que no estaba haciendo lo que Dios le dijo. Y en el estómago del pez fue donde dijo, Señor, oblígame, guíame, me arrepiento, quiero hacer tu voluntad. Fue ahí hasta que estaba en el estómago del pez. Y uno puede decir, bueno, ya estando en el estómago del pez, pues ya te arrepientes, ¿no? Ya estando ahí, como decirle a Dios que no. Y es como muchas veces la gente piensa que Dios nos lleva a una situación de dolor o de sufrimiento o de tristeza para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y cuando pensamos de esa manera, no conocemos a Dios. Estamos equivocados. Dios nos advierte cuál es el camino que está a tu derecha y cuál es el camino que está a tu izquierda. Él te dice, esto te vas a encontrar a tu derecha y esto te vas a encontrar a tu izquierda. Decide por qué camino ir. Si está conmigo. Otra vez, la indicación de Dios es, decide por qué camino ir. Dios no te va a obligar. Ni siquiera a que creas en Él. Ni siquiera eso.
Dios te deja elegir, es tu elección. Tú decides si quieres, por qué camino ir, pero también decides si crees o no crees en Dios. Esa es tu decisión. Y Dios no te va a obligar a cambiarlo. Ahora, si tu oración es, ok, como en algún momento yo hice una oración y yo le dije a Dios, si en verdad existes, esa fue mi oración, si en verdad existes, sácame de este problema. ¿Y qué cree? Que me sacó. Pero no cree que cuando salí del problema dije, wow, ya creo en Dios. Dios existe. No, de ninguna manera. A mí se me olvidó la oración que hice, yo ya estaba bien, ya no tenía problema. Ya estaba fuera del agua, ya no me iba a ahogar. Entonces, cuando salgo, no creo que ya me volví un cristiano devoto y asistí a la iglesia y leía la Biblia. No, mi vida siguió siendo un caos. Y después tuve otro problema. Choqué el carro de mi papá, eso creo que no se los he platicado. Pero choqué el carro de mi papá fuertísimo, le destruí el carro a mi papá. Y mi papá es de carácter fuerte. Y entonces, yo esa noche cuando llegué a la casa y vi el carro chocado y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, llegué sin carro porque lo llevé a un taller. Llegué sin carro a la casa y mi papá pues, no se había dado cuenta y hasta que le dije, papá, choqué el carro, lo llevé al taller, lo van a arreglar, no te preocupes, vamos a pagar todo. Pero no sé, o sea, no fue, yo no tenía dinero, yo era estudiante. El dinero que yo tenía era el que mis papás me daban, entonces yo no tenía para pagar ese coche. Así es que no sabía cómo salir el problema. Le dije a Dios, ahí llorando en mi cuarto, porque sentí que mi papá me iba a matar por lo que había hecho. Yo le decía a Dios, si en verdad existes, sácame de este problema. ¿Y qué cree? Salí del problema. Pero no cree que ya me porté bien y ya fui una buena persona, ya iba a la iglesia, no, seguía haciendo mi vida un papalote, seguía haciendo mi vida un caos. Y más adelante, cuando ya vivía en la calle y dormía debajo de los puentes y tenía hambre, era tan duro el dolor del estómago porque tenía hambre, que volví a orar. Y le volví a decir, si en verdad existes, aliméntame. No quiero morir de hambre. Es muy fuerte este dolor y es muy triste morir así. No quiero morir de hambre. ¿Y qué cree? No me morí de hambre. Se nota, ¿verdad? Se nota que de hambre no me voy a morir. Pero no piense que cuando ya comí y se me quitó el hambre, y que por cierto comí muy rico esa vez, de las mejores comidas que he tenido, alguien me invitó a comer. Y ahí, estando en la calle, bendito Dios por las buenas personas, y me invitó a comer y se me quitó el hambre. Se me calmó el hambre ya. El hambre no era un peligro para mí. Y no piense que me volví bueno, no, seguía siendo en mi vida un papalote. Hasta que alguien me dijo, necesitas a Dios en tu vida. Y yo no, créame, en ese momento no lo reflexioné, lo vengo reflexionando muchos años después. Más de 20 años después, vengo reflexionando que esa frase era una confrontación acerca, le has pedido a Dios que te salve, que te libre de la muerte. Le has pedido a Dios que te libre del castigo de tu padre. Le has pedido a Dios que te libre del hambre. Le has pedido a Dios que te libre del dolor, del sufrimiento. Y todo el tiempo que Dios lo ha hecho, tú le dices que ahora sí lo vas a seguir, que ahora sí lo vas a creer, que ahora sí vas a creer que Él existe. Te lo ha demostrado muchas veces y sigues sin creer. Hasta que alguien me dijo, necesitas a Dios en tu vida. Y fue entonces cuando yo tomé la decisión de creer en Dios. No antes, no cuando Dios me lo demostró. No cuando Dios me demostró que existía. No cuando Dios me sacó de los problemas y me ayudó contra el hambre, me ayudó con mi papá. No fue ahí. Fue mucho tiempo después, cuando mi alma pudo escuchar la voz de Dios que me decía, sí existo. Antes no estaba dispuesto a escuchar a Dios. No estaba dispuesto a ver las evidencias. No estaba dispuesto a saber todo lo que Dios quería enseñarme. No estaba dispuesto. En ese momento sí estaba dispuesto. Creo que había ido tan hondo, había ido tan bajo, que ya no tenía para dónde esconderme. Todas las veces que le dije a Dios, si en verdad existes, y Dios me lo demostraba, creo que me hundía más. Creo que me alejaba más. Creo que trataba
de esconderme de Dios. Como diciéndome Dios, aquí estoy, y yo corría en sentido contrario. Yo le decía a Dios, si en verdad existes, y yo decía, sí, aquí estoy. Y me ayudaba, y en lugar de acercarme yo a él y decir, correr, decía, ay, qué bueno, Dios, existes, Padre, y abrazarlo y sujetarme de él. En lugar de hacer eso, me alejaba más, y me hundía más, hasta que ya no tuve para dónde esconderme. Y es una escena bien curiosa porque yo estaba sentado, quisiera hacerlo, y perdón a los que no me van a ver ahí en la cámara, pero yo estaba sentado así, en un muro. No lo mueva. Yo estaba sentado así recargado en un muro, y esta persona vino y me dijo, lo único que te falta es tener a Dios en tu vida. Hermano, pararme de aquí no está fácil. Y quería mostrarles cómo yo estaba sentado, recargado en la pared, porque siento que fue la única manera en la que ya no pude correr, en la que ya no pude esconderme de Dios. Por eso creo que cuando Jonás estaba en el vientre del pescado, del pez ese, no pescado, del pez, no tenía para dónde correr. Porque si hubiera sido en otro lugar, en otro barco, en otra ciudad, donde Dios le volviera a hablar y a decirle, Jonás, ve a Nínive, por favor. Estoy a punto de destruir esa ciudad, por favor, ve a Nínive. Háblales, predícales. Jonás hubiera agarrado otro barco y se hubiera ido a otro lado. Y si hubiera llegado a otra ciudad y Dios le volviera a hablar a Jonás ahí, Jonás se hubiera vuelto ermitaño, hermano. Y se hubiera ido al último lugar del mundo, lejos de la cordillera. Ah, no, esa es una canción de Ricardo Montaner. Pero se hubiera ido a esconder más lejos. Por eso esta imagen que le acabo de poner, estando yo sentado, recargado en la pared, con mis pies recogidos, me hace pensar que la situación en la que yo me encontraba ya no tenía para dónde correr. Ya no tenía para dónde hacerlo. Había caído lo más bajo, había probado lo más ruin. Me había vuelto una persona mala, en verdad mala. Ya no me importaba lo que pensaran o sintieran los demás. Ya no me preocupaba lo que otros pudieran hacer. Así es que en ese momento fue cuando escuché a Dios decirme, aquí estoy, sí existo. Todo el tiempo yo diciendo, si en verdad existes, si en verdad existes, si en verdad existes, si en verdad existes. Todo el tiempo yo exigiéndole a Dios que me demostrara que existía. Y todas las veces que Él me lo demostró y me apareció al camino, yo corrí hacia el otro lado. En lugar de correr a Él, en lugar de acercarme a Él, yo me alejaba. Entonces Dios puede hablarte, Dios puede guiarte, pero no te va a obligar. Lo que sí va a aprovechar Dios es el momento en el que no tienes para dónde correr. Eso sí lo va a aprovechar. Dice, ahora sí. Ahora sí me va a escuchar porque me va a escuchar. Ahora sí me va a atender porque me va a atender. Porque no tiene otras voces que lo distraigan. No tiene otras voces que salgan a la ayuda de Él. No tiene otras voces que vengan a socorrerlo o que vengan a socorrerle en el momento de desesperación. Solamente le quedo yo. No hay nadie más. Solo yo. Y en ese momento Dios le dice, hey, sí existo. Aquí estoy. Sí, eso soy real. Puedes probarme, puedes sentirme, puedes oírme. Y ese momento, cuando no tienes a dónde más hacerte, ese momento cuando tu corazón dice, ok, ¿qué tiene que decir Dios? ¿Qué tiene que hablarme Dios a mi vida? Y todavía seguimos con preguntas sin respuestas, todavía seguimos con dudas, con incertidumbres, seguimos con necesidades. Todavía tenemos dolor en el corazón. Mire, por eso alguien que se siente seguro no quiere escuchar de Dios.
Una persona que cree que lo tiene todo, porque solamente lo cree, aunque sí lo tenga, pero cree que eso tenerlo todo ya le resolvió la vida. O cree que lo tiene todo, o cree que no tiene problemas, o cree que no tiene necesidades. Y tú le hablas de Dios y dice, no, yo no creo en Dios, eso es para ignorantes, para mentes débiles, eso es para gente que no puede con su vida, que necesita construirse un amigo imaginario para poder resolver sus problemas. Porque ellos creen, piensan que están bien, hasta que topen o se encuentren con la necesidad de Dios. ¿Ok? Y aún así, Dios no te va a obligar. Cuando yo estaba sentado en el piso y esta persona vino y me dijo, lo único que te hace falta es tener a Dios en tu vida, yo todavía tenía la opción de rechazarlo, pero sabes, ya no tenía, ya me había cansado de correr, ya me había cansado de huir de Dios. Así es que ahí me acerqué a Dios y dije, ok, si en verdad existes, por enésima vez, quién sabe cuántas veces ya se lo había dicho, pero si en verdad existes, ayúdame. Y me ayudó. ¿Has visto alguna vez alguna señal para advertirte algo? No tocar, pintura fresca, la luz de un semáforo, no dar vuelta a la derecha, no siga de frente. Señales que te dicen aguas, alerta. Pero a veces no las brincamos. A veces no son claras para nosotros. La más clásica que nadie respeta es no pisar el pasto. Es la que nadie respeta. No sé quién inventó esa frase que es la más vituperada del mundo, pero recuerdo que en una ocasión estábamos en Veracruz, en la tierra de mis suegros, allá en Gutiérrez Zamora, Veracruz, estábamos por allá. Y andábamos de paseo, yo llevaba un carro, era la primera vez que llevábamos el Suru allá en Gutiérrez Zamora. Y andábamos paseando con mis hijos y me dice mi esposa, vamos allí al río, al malecón del río. Me pareció buena idea, andábamos paseando, subimos a los hijos al carro y le digo a mi esposa, ¿cómo llego? Habíamos ido muchas veces a esa ciudad, pero caminando siempre. Ahora llevamos carro. Así es que pues no es lo mismo andar a pie que andar en carro. Y andábamos en el carro y dice, no, pues dale vuelta aquí como si fueras al mercado y ahí en la calle te sigues de frente. Y cuando llegamos al mercado, la calle que me dijo, me sigue de frente. Vamos saliendo de la calle y me para una patrulla. Y me dice, ¿por qué viene en sentido contrario? Digo, no vengo en sentido contrario, vengo sobre esta calle. Pues por eso, esta calle es en sentido contrario. Dice, oríllese por favor, ya me orillé. Y dice el policía de tránsito, sus papeles, por favor. Ya saco mi licencia, saco mi tarjeta de circulación. Y ahí pegada a mi licencia estaba mi credencial del trabajo. Mi credencial del trabajo tiene el logotipo del gobierno del Estado de México. Dice Gobierno del Estado de México. Así dice un encabezado, trae mi fotografía y la función que yo hago dentro del trabajo que tengo. Soy trabajador del Estado de México. Y ve la credencial, se me queda viendo a mí. Dice, no jefe, perdón, sigue adelante, nada más que le aviso que esta calle es en sentido contrario. No sé qué pensó, no sé qué habrá pensado este hombre. Bueno, en aquel tiempo mi carro se veía más nuevo que ahora, se veía bonito. Entonces, no sé qué habrá pensado este policía de tránsito de haber dicho, este es del gobierno del Estado. Pero ya no leyó del Estado de México. Desconoció el logotipo del Estado, no sé si se parezca al del Estado de Veracruz, pero el asunto es que me vio y pensó que yo trabajaba para el gobierno del Estado y me dejó ir. Ahora, yo no estoy diciendo que estuvo bien lo que él hizo, pero tampoco estuvo bien lo que yo hice. Cuando dije, no, es que no había ningún letrero. Y entonces, la siguiente vez que volvimos a pasar por esa calle, me asomé, no me voy a echar en sentido contrario, pero me asomé y dije, ¿dónde está el letrero? Porque el policía me dijo que había un letrero. Y sí, había un letrero donde indicaba que el sentido era el sentido contrario al que yo me había cruzado. Dije, ¿cómo no lo vi? O sea, yo si procuro es fijarme en los señalamientos de tránsito, pero digo, ¿por qué no lo vi? Y la verdad es que haciendo memoria en ese momento,
en lo que me acordé es que íbamos tan contentos, tan contentos. La señal siempre está ahí, está pegada en el muro, en la esquina de esa calle. Ahí está la señal de qué sentido para el otro lado. Ahí siempre ha estado la señal. Pero yo no la conocía, yo no sabía de la señal. Y cuando pasé, íbamos tan contentos platicando y en la algarabía y la plática con mis hijos y con mi esposa, estábamos disfrutando nuestras vacaciones, que cuando era el momento de mirar la señal, yo ya no la alcancé a mirar, ya me había pasado. Así es que de repente miro, ya no tengo la misma visibilidad por haberme pasado la señal y creo que no hay señal. Y creo que voy bien. Bueno, nuestra vida es así. Dios pone muchas señales, muchas advertencias, muchas alertas de lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir. El Señor te las va a poner todo. Siempre han estado ahí, hermano. No cree que el Señor, tú vas caminando y dices, ay, aquí va, pon la señal, pon la señal. Ah, va a llegar a la esquina, pon la señal porque, híjole, esa no la habíamos puesto. No, hermano, las señales, siempre, las señales de Dios, las advertencias de Dios, siempre han estado ahí. Solo que no estamos acostumbrados a verlas. No estamos acostumbrados a conocer las señales de tránsito. Mucho menos las señales de la vida. Y aunque Dios te advierta y Dios te diga qué es lo que tienes que hacer, no nos gusta seguir las instrucciones. Esa es otra cosa. Y entonces por eso oramos y le decimos, Señor, guíame. Y Dios dice, ahí están las señales, todas las he puesto. Ahí están todas las advertencias. Y entonces, como no sabemos ver las señales y no las entendemos, entonces nuestra oración cambia a Señor, guíame, por Señor, oblígame. Y queremos que Dios nos obligue a dejar de hacer cosas que estamos haciendo, que sabemos que no tenemos que hacer, y que queremos que Dios nos obligue, porque simplemente las señales no las entendemos, o no las queremos seguir. Pero la advertencia que te di al principio, Dios no te va a obligar. Nunca te va a obligar. Te va a poner las señales. Te va a poner las advertencias. Te va a decir, este es el camino, cuidado, mira a la derecha, mira a la izquierda, detente, sigue de frente, da una vuelta completa porque por donde vas no es el camino. Dios ya te puso las advertencias. Dios ya te puso las señales. Ya sabe Dios cuál es tu camino. Se los platiqué hace 8 días y se los volví a platicar el martes. Así es que, si Dios ya sabe, ¿por qué entonces no nos ayuda? ¿Por qué no nos obliga? ¿Por qué si quiero dejar un mal hábito en mi vida no puedo? ¿Y por qué Dios no hace nada para quitarme ese mal hábito? Mi hermano, yo no creía en Dios hace muchos años, cuando era un jovencito de 18 años. Yo no creía en Dios. Y yo veía que mi mamá lloraba por mí, porque yo andaba mal en la vida. Y mi mamá lloraba, y decía, yo la veía en el cuarto, como ella estaba orando a Dios para que me ayudara. Y ella le decía a Dios, Señor, ayuda a mi hijo, que no se desvíe de su camino, Señor, ayúdalo. Y yo la veía llorar y yo lloraba con ella y decía, Señor, escucha a mi mamá. Pero mi mamá terminaba de orar, yo terminaba de llorar y al otro día ya andaba en lo mismo. Porque yo esperaba que un ángel bajara, así como bajó con Adán y con Eva, y con una espada en la mano y se les puso en el Edén y les puso en la puerta del Edén, los corrió del Edén y ahí parado en la puerta con una espada y Adán y Eva lo podían ver. Y quisiéramos que un ángel se nos parara ahí enfrente cuando vamos hacia el camino correcto, hacia el camino incorrecto, y el ángel se nos parara y decía, por aquí no vas a pasar. Y nosotros de tercos y el ángel con la espada a ver si no nos regresamos. Quisiéramos que eso pasara, hermano, no va a pasar. Con lo que te vas a encontrar son con señales, con esa voz dentro de ti que se llama conciencia, que te va a decir, cuidado, esto no está bien.
Y el Espíritu Santo hablándote e instruyéndote y diciéndote qué sí debes hacer y qué no debes hacer. ¿Está conmigo? En Hebreos capítulo 3, libro de Hebreos, los hermanos que nos ven en línea, bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Compartan el video, quédense hasta el final, quédense, no se pierdan la enseñanza del día de hoy, creo que les va a bendecir mucho. Así es que por ahí dejen su like, sus comentarios, los estaremos leyendo más tarde. Sean bienvenidos todos, les amamos en el Señor. Amén. Ok, ¿qué dijimos? Hebreos capítulo 3. Vamos a leer versículos, hoy vamos a leer muchos pasajes, espero que el tiempo me alcance. Pero dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 15. ¿Ya está ahí? Dice, por lo cual, ¿como dice quién? Como dice el Espíritu Santo, otra vez, versículo 7, Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, el escritor de Hebreos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Corazón malo qué? De incredulidad. Que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Porque el corazón malo provoca incredulidad y la incredulidad te aparta del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca como por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón? ¿Qué produce incredulidad? El pecado, la maldad. ¿Sí está conmigo? Sí. Si alguien no cree en Dios, no cree en Dios nada más por casualidad o porque así nació. No cree en Dios porque algo alimentó su corazón. Y algo que alimenta el corazón es el pecado. ¿Sí está conmigo? Si alguien no cree en Dios, no es porque tenga muchos argumentos. Hay pecado en su corazón. Y el pecado no necesariamente es adulterio, fornicación, borrachería, mentira. No, hay otro tipo de pecados. Y la Biblia lo describe. Codicia, avaricia, envidia, engaño, todo eso es pecado. ¿Sí está conmigo? Entonces, eso de repente está en el corazón de la gente y por eso no hay Dios. Ok, no hay Dios no porque no exista. No hay Dios porque tú no quieres reconocerlo. Eso es lo que tú dices. ¿Sí está conmigo? Ok. Porque somos hechos, el 13 otra vez. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermano, si un problema tenemos, mire, esta carta de los hebreos está escrita para los hebreos, para los judíos, para el pueblo de Israel. Y fue escrita porque había hebreos que ya creían en Jesús, pero estaban siendo inquietados acerca de su fe en Cristo. Y entonces había cristianos que se estaban enfriando sus corazones, estaban dejando de creer en Dios. De repente nosotros creemos en Dios, pero de repente dejamos de creer en Dios. Si en algún momento has sentido que Dios ya no está ahí contigo, que Dios ya te dejó, que ya esto de Dios ya no solamente es un requisito para cubrir, para limpiar tu conciencia, pero ya no tienes una relación cercana con Dios o estrecha con Dios, cuidado, porque tu corazón se está endureciendo.
Todavía no se endurece por completo, pero está camino al endurecimiento. Y lo peor no es que se endurezca su corazón, lo peor es que la dureza del corazón da lugar a la incredulidad y dejamos de creer en Dios. ¿Por qué un niño, cuando lo traes a la iglesia, cuando es pequeño y lo traes a la iglesia, el niño viene bien contento? Viene feliz. Y quiere subir a su clase, quiere participar de la clase. ¿Por qué cambia cuando se empieza a convertir en adolescente? ¿Por qué cambia? ¿Por qué de repente el niño ya no le gusta tanto venir a la iglesia? Cuando es niño, viene feliz. Y si lo traes, mejor. Si no lo traes, el niño no nota una diferencia. Él sigue siendo feliz. Pero venir a la iglesia para un niño es un acto de felicidad. Es algo que le alegra el corazón. Si no lo traes, no va a pasar nada. Encontrará la felicidad en la televisión, o en un juego de video, o salir a jugar con los amigos. Pero cuando empieza a ser adolescente, y empieza a cambiar su manera de ver las cosas, de repente ya no está muy feliz de venir a la iglesia. Ya no está muy contento. Y conforme va creciendo, menos. Hasta que se vuelve un adulto. Bueno, no generalizo porque no pasa en todos, pero me refiero a aquellos que dejan de creer. Hasta que se convierte en un adulto y los problemas lo tienen con el agua hasta el cuello y ya no puede más. Y sabe que lo único que le puede ayudar es Dios y vuelve a Dios. Pero hay una etapa en la que su corazón se enfría. La razón es simple, su corazón se endureció. Así de simple. ¿Por qué se endureció su corazón? Por el pecado. ¿Cómo es que un adolescente, haciendo referencia a los que no se alejan, a los que permanecen, cómo es que un adolescente no permite que su corazón se endurezca? Alejándose del pecado. Un adolescente que busca a Dios es un adolescente que rechaza el pecado, no lo toma como parte de su vida. Así de sencillo. Un adolescente que rechaza a Dios es un adolescente que le dio lugar al pecado y sacó a Dios de su vida. Así. Sí, es feo. Y no estoy juzgando a nadie. Conozco a sus hijos. Conozco a mis hijos. Así es que, si te preguntas, ¿por qué mi hijo dejó de creer? Lo que deberías de preguntarle a tu hijo es ¿qué pecado está practicando? ¿Cuál es el pecado que está en su corazón? ¿Qué está viendo por las noches? ¿Qué páginas de internet visita? ¿Cómo le está yendo en la escuela? ¿Cómo se porta con sus amigos? ¿Qué cosas está probando? Y entonces te darás cuenta, porque hay incredulidad en su corazón. ¿Sí está conmigo? Y un joven que cree, no estoy diciendo que los que sí creen, que los que vienen a la iglesia son santos, impuros, inmaculados y no pecan. No, han entendido que el pecado no es parte de su vida. Probablemente batallen con el pecado. Probablemente estén luchando en su corazón acerca de pecar y no pecar, pero han decidido sacar el pecado de su vida. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces, papás, advertencia, como señal, cuidado. Porque mientras son pequeños, por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Es más fácil instruir a un niño que instruir a un viejo. Los viejos ya tenemos moldes, paradigmas en nuestra cabeza. ¿Está conmigo? Pero la parte que quiero resaltar de este pasaje, no es esto que acabo de decir, no sé por qué lo dije, pero ya lo dije. Pero la parte que quiero resaltar es cuando dice 2 veces en este pasaje, no endurezcáis vuestro corazón. Y sabe, en el versículo 7, si usted vuelve a leer, dice, por lo cual, como dice, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Otra vez el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién dice que no endurezcas tu corazón? El Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere el Espíritu Santo? A que Dios te va a hablar.
El Espíritu Santo está hablando en esta carta al pueblo de Israel y a nosotros también que la estamos leyendo. Y Dios dice, por medio del Espíritu Santo, cuidado, si oyes su voz, no endurezcas su corazón. ¿Has visto un hijo que desobedece a sus padres? La razón es simple, endureció su corazón hacia sus padres. Nada más. No es que el niño sea malo. Luego catalogamos, ay, es un rebelde, ay, es un desobediente a sus padres. No, algo pasó. El hijo por alguna razón endureció su corazón y por eso ya no escucha a sus padres. Yo endurecí mi corazón por muchos años hacia mis padres. Hoy no, hoy quiero estar con ellos, me gustaría estar con ellos. Oírlos, escucharlos. No importa que me repitan las mismas historias todo el tiempo. No importa, yo quiero oírlos. Cuando un hijo dice, ay, te voy a hablar otra vez. Ay, ya le dieron cuerda otra vez. Algo endureció su corazón. Algo fue un maltrato del padre, una ofensa del padre, una promesa no cumplida, un acto de rebeldía del hijo. No sé, algo provocó, algo hizo que ese hijo no quiera escuchar la voz de sus padres. ¿Has visto a un hijo decir, ay, ya vas a empezar? Es eso, no te quiere oír. No quiere oírte. Y si tú le haces eso a tus padres es porque no quieres oír a tus padres. La Biblia no dice que los hijos deben de escuchar a los padres hasta cierta edad. No dice, ya cuando los hijos lleguen a los 50, ya no deben de oír a sus padres. No dice eso. ¿Dónde dice eso? Hermano, Abraham le consiguió esposa a su hijo Isaac. Isaac tenía más de 30. Ay, no, porque te metes en mi vida. Le salió una buena mujer. Y se enamoró cuando la vio. Dijo, esta es la que yo quería. ¿Y en qué momento Isaac dejó de escuchar a su padre? Abraham se murió, Isaac vivió y seguía escuchando la voz de su padre. Luego, cuando ya se murió Abraham, no, ya no lo escuchaba. Perdón, me equivoqué. Mientras Abraham vivía, Isaac escuchaba a su padre. Era para ver si estaban despiertos todavía. Hermano, los hijos dejamos de escuchar a los padres. Dice el Espíritu Santo, si oyes hoy la voz de Dios, porque de repente decimos, yo quiero oír a Dios. ¿Quiénes quieren oír a Dios? Levanta su mano, ¿quién quiere oír a Dios? Ok, Ángela, gracias. ¿Qué harías si Dios te habla? De repente oyes en la noche, estás ahí orando, y oyes que te dice, Josué, tienes que hacer. ¿Se imagina? Enrique. Hermano, no sería la primera vez, no te ofendas, no sería la primera vez. Samuel el profeta estaba en la casa de Dios y Dios le habló. Samuel se despierta, corre a ver a su maestro, al sacerdote Elí, que era su maestro. Dice, ¿me hablaste, maestro? Y Elí, que estaba entre dormido y despierto, no, yo no. Yo no te hablé. Bueno, es que oí que me hablaron. No, yo no te hablé. Se vuelve a acostar Samuel, y ya que está acostado, Samuel se levanta, corre a ver a su maestro Elí. ¿Me habló, maestro? No, yo no te hablé. Y se vuelve a acostar. Pero le dice Elí, si vuelves a oír la voz, miren, ¿por qué Samuel le habló a Dios tantas veces? Porque cada vez que Dios le habló, él puso atención y corrió a ver quién le estaba hablando. Él no entendía que Dios le estaba hablando. Él corrió a ver a su maestro porque creyó que su maestro le estaba hablando.
Para él fue claro el sonido que escuchó cuando dijeron Samuel. La primera vez para él fue claro. Pero no endureció su corazón, sino que dispuso su corazón para saber qué necesitaban de él. Y corrió a ver a su maestro para ver qué él estaba y dijo, no, yo no te hablé. Y entonces la segunda vez que oye la voz, Samuel puede haber dicho, ay, ¿están jugando conmigo? Eso es endurecer el corazón. Ay, ni cierto, el maestro nada más quiere que estarme molestando. O ya me dijo que no me está hablando él. Entonces, me estoy volviendo loco, ya me estoy oyendo voces. Pudo haber endurecido su corazón, hermano, pero no lo endureció. Él no endureció el corazón. La segunda vez que oyó la voz que le decía Samuel, él otra vez, con las mismas ganas que la primera vez, se levantó de su cama, corrió a ver a su maestro y le dijo, ¿me hablaste, maestro? Y él dice, no, no te hablé. Entonces el maestro se cree, este muchacho ya van 2 veces que viene y dice que le hablé, pero yo no le hablé. Ahora están en el templo, él es un sacerdote, él sabe que Dios existe y dice, si no soy yo y él no está loco, él no se está volviendo loco, seguramente Dios le está hablando. Y entonces él dice a Samuel, Samuel, si vuelves a oír la voz, tú dile a esa voz, Señor, habla, tu siervo oye. Samuel vuelve a oír la voz, Samuel, y él se despierta otra vez. Dice, Señor, habla, tu siervo oye. Y la palabra que Dios le da a Samuel cambia la historia del pueblo de Israel. Es un parteaguas la historia de Samuel como profeta y como sacerdote de Dios Altísimo. Pero no endureció su corazón. Y de repente nosotros queremos oír la voz de Dios. Yo les digo, hermanos, ¿quién quiere oír la voz? Levantan su mano, qué bueno. ¿Y qué tal que si Dios te habla? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, habla, tu siervo oye? O le vas a decir, híjole, si ahorita ando ocupado, pero más al ratito puedo agendarte una cita. Más al ratito puedo tener tiempo. Más al ratito tengo fuerzas, ahorita estoy cansado. Tú sabes, Señor, tú sabes cómo es la vida. O espérame, estoy en una llamada. O sea, ¿qué pretexto le vas a poner a Dios si Dios te hablara? Ahora, lo importante, porque sé que Dios les habla, y quiero que les quede claro esto, no es necesariamente que lo oigas en una voz audible, como lo dije al principio. Puede hablarte a través de un consejo, a través de la propia experiencia, de los errores cometidos. Dios te puede hablar y te va a decir, no vuelvas a hacer esto. Y Dios te va a hablar. Pero somos necios y endurecemos nuestro corazón y no queremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Pero ¿qué tal cuando estamos en la boca en el estómago del pez? Ahí sí escuchamos, ¿ah? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos el agua hasta el cuello. Ahí sí, Señor, tengo todo el tiempo del mundo. Ahora no lo digo burlándome, porque yo también lo hice. Cuando yo tenía el agua hasta el cuello, hermano, me desvelaba en ayuno y oración. Ahora sí tenía tiempo. Pero ¿qué hay cuando las cosas están bien? Entonces no endurezcas tu corazón, hermano. Y la señal de que endurecemos el corazón es que Dios te puede estar hablando a través de un mensaje desde la iglesia. Y dices, ¿quién sabe? Quizás el pastor tenga razón. No lo sé muy bien. Parece que sí, suena como que tiene sentido, pero mi vida tiene más importancia. O lo que yo quiero, o lo que yo deseo, es más importante que lo que Dios tiene que decirme hoy. Y esa es una forma de ver cuando tu corazón se endurece. Las voces que escuchas. Yo les he dicho aquí muchas veces, hermano, escucha al predicador que quiera. Escucha todos los predicadores que quiera. Escuche todos los programas de enlace, todos los programas de la 1440, escucha todos los programas de internet, vea todos los predicadores cristianos que usted quiera escuchar. Escúchelos si quiere. Pero el único lugar donde va a recibir el alimento para su crecimiento espiritual es en su casa, con su pastor.
¿Está conmigo? Es el único lugar. ¿Por qué es el único lugar? Porque es donde Dios te puso, junto a corrientes de agua, para que des tu fruto a tu tiempo y tu hoja no caiga. ¿En dónde vas a alimentarte? En la casa donde Dios te plantó, Salmo número 1. Y es aquí donde vas a crecer. Puedes escuchar a los mejores predicadores del mundo, pero eso no significa que el crecimiento lo vas a recibir de ellos. Aprenderás conceptos, aprenderás ideas, tendrás información importante y relevante, pero el alimento que sustenta tu casa, sustenta tu vida, es lo que Dios da a través de tu pastor. Ay, pastor, eso suena muy egoísta. No, es un principio que está en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, imagínese el peso de responsabilidad que yo tengo ahora como pastor. Porque si Dios te va a alimentar a través de tu pastor, ¿quién es responsable del alimento que tú recibes? Tu pastor. Ahora, escuche los mensajes que he dado. Todos. Haga una lista de reproducciones de su celular. Están ahí en YouTube. Y escuche lo que yo he enseñado. No de ahora, no en los últimos meses. Llevamos 16 años como iglesia. Y en 16 años de ministerio, un mensaje cada 8 días. Están todos ahí en internet. Habrá uno que otro que no hayamos podido subir. Pero están ahí. Y escuchen lo que he venido hablando desde que empezamos como iglesia. Y todo tiene un mismo propósito. Es parte de la cosmovisión de este ministerio. Es parte de lo que Dios le ha dado a esta iglesia. Y todo tiene sentido, con un solo propósito: que usted crezca, que usted madure. ¿Sí está aquí? Ok. Entonces no endurezcas tu corazón. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Dios te va a hablar, el Espíritu Santo está dispuesto a hablarte. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, se me acabó el tiempo. No puede decir. Es un chiste de la familia, ¿no? Quizás no lo entienda usted, pero es un chiste en la familia. Ok, Juan capítulo 14, versículos 18 al 21, dice la palabra de Dios. Esto ya lo habíamos leído hace 8 días, pero quería retomarlo para este mensaje y darle continuidad a lo que estamos hablando. Juan capítulo 14, versículo 18 al 21. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Miren, uno de los problemas que tenemos la mayoría de los cristianos es que nos cuesta trabajo guardar los mandamientos del Señor. Y nos cuesta trabajo porque, no los conocemos. Porque creemos que los mandamientos del Señor se concretan en los 10 mandamientos del Éxodo o de Deuteronomio, donde están los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no mentirás, etcétera, etcétera. Y creemos que en eso se concretan los mandamientos del Señor. Pero los mandamientos del Señor, los que Él nos pide que guardemos nosotros, se concretan de una manera simple. Se los he explicado muchas veces, pero Él dice: ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas son palabras de Jesús, no me las estoy inventando. Jesús dijo: en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo con toda la ley. Estamos guardando todos los mandamientos de Dios.
Sin embargo, de repente no sabemos si estamos amando al prójimo o no. ¿Cómo puedo saber que amo al prójimo? Y además que lo amo como a mí mismo. A veces no nos damos cuenta, pero el sacar ventaja en una fila, porque se distrajo ahí el que estaba formado ahí en las tortillas, y ya se distrajo, y yo aprovecho y me meto, eso no es amar a tu prójimo. Y ya le fallaste al Señor. Hablar de alguien a sus espaldas es no amar a tu prójimo. Criticarlo, burlarte de él a sus espaldas, es no amar a tu prójimo. Y ya no estás guardando el mandamiento del Señor. Mentir en contra de alguien para salir bien librado tú, eso es no amar a tu prójimo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces de repente no sabemos si lo que estamos haciendo, porque nos llenamos la boca de decir, no, yo sí amo al prójimo. No, yo sí amo a Dios con todo mi ser. Y decimos que lo estamos haciendo, pero porque creemos, porque pensamos en nuestro propio concepto de amor, pensamos que sí estamos guardando los mandamientos de Dios. Pero si el Espíritu Santo te habla y no endureces tu corazón, te darás cuenta si estás amando a Dios o no. Si en tu trabajo haces bien lo que haces, si en tu trabajo haces bien tu trabajo, esté tu patrón o no esté tu patrón, esté tu jefe o no esté tu jefe, y tú haces bien tu trabajo, estás amando a tu prójimo. Si está conmigo, no amamos a Dios solamente porque decimos que lo amamos. Amamos a Dios porque nuestras vidas reflejan ese amor. Entonces, cuando guardamos los mandamientos de Dios, o cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos por hacer la voluntad del Señor, necesitamos conocer si lo que estamos haciendo es realmente guardar sus mandamientos o no. Si hiciéramos un examen ahora y dijera, hermanos, ¿ustedes aman a Dios? Levanta su mano. ¿Ama a Dios? Sin miedo, no lo voy a calificar, no se preocupe. Ok, baje su mano. ¿Ama a su prójimo? Levante su mano. Sin miedo, no se preocupe. No, pues ya después de todo lo que dijo, pastor, ya no sé si lo ama. Pero amamos a Dios, claro que queremos amar a Dios. Amamos a nuestro prójimo, claro que queremos amar a nuestro prójimo. El problema es que no podemos guardar sus mandamientos porque no conocemos la amplitud de la manera en que debemos de amar a Dios y la manera en que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y ahí es donde nos falla. Y entonces si hiciéramos ahora sí, si hiciéramos un examen, si estamos guardando los mandamientos de Dios o no, entonces ahí es donde quizás reprobaríamos. Te puedo preguntar, ¿amas a Dios? Sí, ok. ¿Dios es lo primero en tu vida? Sí, pastor, ok. ¿Por qué no estás en la iglesia? Bueno, ustedes sí están. ¿O por qué los que no están? Uy, ya reprobé. ¿Sí me explico? Ahora, Jesús sabía, se los dije hace 8 días, Jesús sabía que no nos iba a alcanzar la motivación interna personal para lograr guardar sus mandamientos, para ser verdaderos discípulos. No nos iba a alcanzar esa emoción del momento de decir, yo sí quiero seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, y cantamos emocionados porque ahora somos cristianos y queremos seguir a Jesús. Pero vienen los problemas y vamos para atrás. Y aunque la canción diga, no vuelvo atrás, nosotros ya vamos para atrás. Sí, podemos decir lo que sea, pero nuestras acciones reflejan lo que realmente hay en el corazón. Jesús sabía eso, hermanos. Jesús sabía que te iban a faltar las fuerzas para guardar sus mandamientos. Jesús sabía que no te iba a alcanzar tu motivación personal para cambiar completamente tu corazón. Otra vez vuelve al ejemplo de Jonás. Jonás está en el pez, en su estómago, y se arrepiente. Y le dice a Dios, sí, Señor, te voy a obedecer. Quiero predicarle a los de Nínive. Ok, va a Nínive. El pez lo escupe ahí en las playas de Nínive. Jonás empieza a predicar, así todo lleno de como estaba, de baba de pescado. Así empieza a predicar. Y la gente dice, wow, sí, tiene razón Jonás, somos una bola de pecadores. Y se arrepienten, empiezan un ayuno de muchos días. Y se arrepienten. ¿Y qué cree?
que Dios los perdona. Y uno podría decir, ¿cómo estaba Jonás en el pez, en el estómago del pez? ¿Cómo estaba? ¿Arrepentidísimo o no? Sí. Parecía que había entendido amar al prójimo, ¿o no? ¿Cambió o no? Sí, ¿cambió? Pues no cambió. Porque salió del pez, le predicó a Nínive y después estaba reclamándole a Dios, diciéndole, yo sabía que si les predicabas iban a arrepentir. Ya no los ibas a exterminar, ya no los ibas a destruir. Sabía que tú eres misericordioso y que nos ibas a perdonar. ¿Cuántas son por el prójimo? Se le acabó en un instante. ¿Sabe por qué se le acabó? Porque ahora se estaba mirando a él y a su necesidad. Lo que salió e hizo fue impulsado por esa desesperación de estar en el estómago del pez. Cuando tú estás en el estómago del pez, y lo has estado, seguramente has estado, le has gritado a Dios, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a obedecer. Ahora sí voy a hacer tu voluntad. Sácame de aquí. Y te saca y empiezas a cambiar. Pero cuando las cosas se normalizan, cuando el peligro pasa, cuando todo está bien, cuando estás abajo de una calabacera que tú no sembraste, que es donde estaba Jonás, ahí es donde tu motivación se acaba. Y entonces el gusano se come la calabacera, Jonás se despierta, ve que ya no hay calabacera y maldice el momento. ¿Cómo es posible? Dios tiene que volver a hablarle, decirle, Jonás, tú no sembraste la calabacera. ¿Qué te molesta? Ahora, Jesús sabía que los discípulos también iban a renegar de él. Y Jesús les advierte a los discípulos y dice, no los voy a dejar huérfanos para que la motivación no se les acabe. Ahora quiero explicar esto porque Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos. Porque cuando Jesús estaba con ellos, ellos sabían qué hacer, ellos sabían qué decir, ellos sabían qué sentir. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. La palabra huérfano significa, le voy a leer esta definición que me encontré que me gustó. Un huérfano es aquel que no tiene padre y madre, ya sabemos, ¿no? Pero quiero leerle esta. Que carece de una cosa o cualidad o característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o ayuda de la que debería gozar. Esa es una persona huérfana. A eso se refería Jesús. Si yo los dejo huérfanos, los voy a dejar sin mí. A eso se refería. No que los iba a dejar sin padre y madre, no, los voy a dejar sin mí. Y yo soy aquel que ustedes necesitan para hacer las cosas bien. Yo soy aquel que ustedes necesitan para tomar decisiones sabias, para sentir cosas correctas. Ahora Jesús ya no iba a estar con él. Mire, le explico rápido. Cuando Jesús estaba con ellos, en el Evangelio de Juan, no lo busque ahora, pero si le gusta tomar notas, tome notas. Y si no, aquí se va a quedar en el audio, para que después lo escuche y recuerde la cita. Pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 al 56, el Señor Jesús está con los discípulos y resulta que al estar con ellos, los discípulos van de ciudad en ciudad predicando con Jesús. Y en Lucas, capítulo, es que se me perdió aquí, déjenme, estoy buscando, capítulo 9, versículos 51 al 56. Le voy a leer el texto solo para que usted tome nota de ello. No lo lea usted o no se entretenga en buscarlo, pero escuche lo que tengo que decirle. Cuando se cumplió el tiempo, escuche esto, cuando se cumplió el tiempo en que él, refiriéndose a Jesús, había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué es afirmar su rostro? Yo tuve que buscar qué quería decir con esto. Y quiere decir que Jesús tomó la decisión determinante. Es decir, no había alguien que le hiciera cambiar de parecer. Cuando Jesús dice que Jesús afirmó su rostro, es que Jesús estaba decidido.
determinantemente a ir a Jerusalén. ¿Y por qué estaba decidido a ir a Jerusalén? Porque había llegado la hora en que había de ser levantado arriba. ¿Eso qué significa? ¿Que iba a subir al tercer piso? No. Que iba a ir a la Padre, que iba a ir al cielo. Y para ir al cielo tenía que morir. Ahora, entiéndase lo que Jesús está pensando. Voy a Jerusalén a morir porque ha llegado mi tiempo. Eso es lo que Jesús está decidiendo. Y esa decisión es definitiva en él. Nadie le iba a hacer cambiar de pensamiento. Y Jesús decide ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Está conmigo? Ok, ahora ven. Y envió mensajeros delante de él, o sea, de donde estaban, hacia Jerusalén. Envió mensajeros para que fueran, delante de él, de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hay poder del Señor ahí. Oramos para que caiga fuego del cielo y los extermine estos samaritanos incircuncisos filisteos. Ahorita mismo. ¿Se los imaginan? A Juan de Jacobo queriendo orar. Harta fe que tenían. Vamos a hacer que caiga fuego del cielo ahorita como Elías. Tenían fe, no estaban mintiendo, hermano. Porque si no, Jesús les hubiera dicho: a ver, inténtenlo. A ver si cae fuego. Ni chispas van a salir del cielo. Pero Jesús sabía que estaban fervientes en la fe para creer que podían hacer eso. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? ¿Tus sentimientos? No, hermano, tu fe. ¿El sentimiento que ellos tenían era correcto? No, estaban enojados. Pero tenían fe. ¿Por qué tenían fe? Porque Jesús estaba con ellos. Ahorita oramos, Señor. Hemos levantado muertos, hemos sacado demonios. ¿Cómo no vamos a hacer que caiga fuego del cielo? ¿Estaban sintiendo lo correcto? No. Estaban enojados, pero tenían fe. Ahora, teniendo fe no significa que haces lo correcto. Oramos por cosas que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Y pasa. ¿Está conmigo? Oramos para que caiga fuego del cielo. Y no solamente que cayera fuego, Me gusta lo que dice. Para que caiga fuego del cielo. Entonces cuando caiga fuego, digo: ¡wow! Cayó fuego del cielo. Y están Juan y Jacobo orando. Digan: no, hombre, si vienen de parte de Dios. No, ¿sabe qué estaban pidiendo Juan y Jacobo? Que caiga fuego del cielo y los consuma. O sea, no solamente era la señal de Dios, sino que además los extermine. Eran incrédulos. ¿Por qué no lo recibieron? Imagínense, hermano. Y Jesús les dice, las palabras de Jesús son: entonces volviéndose él, es decir, Jesús va caminando, ellos vienen detrás de él y: Maestro, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Entonces Jesús se para y dice: ¿qué? ¿Qué cosas están diciendo? Y Jesús les dice, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Se imaginan que no hubiera estado Jesús entre ellos? Estos hubieran exterminado al pueblo conocido, a todos los pueblos conocidos en aquella tierra, porque no los iban a recibir, o sí los estaban recibiendo. Y después, cuando los pueblos se enteraran de que estos eran los apóstoles que quemaban ciudades con fuego del cielo, las demás ciudades sí los iban a recibir, pero por fe en el Señor, no, por miedo a los apóstoles. ¿Está conmigo? Entonces Jesús está con ellos y Jesús les enseña a
acerca de las decisiones que tienen que tomar y acerca de las cosas que deben de hacer. No se olvide de eso. Jesús les enseñó acerca de qué hacer porque estaba con ellos. También les enseñó a qué sentir. ¿Se acuerdan de la barca? No busqué el pasaje, pero está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. No lo busque ahora, pero por ahí anótelo si le gusta anotar. En Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21, dice la palabra del Señor que los apóstoles se habían adelantado en una barca y Jesús venía después de ellos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 14 al 16. Y dice la Biblia que... ¿qué les dije? Juan, ¿verdad? Juan 6, 16 al 21, si estaba leyendo otro texto. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar de Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ¿saben cuántos 25 o 30 estadios? Un estadio, la medida de un estadio es algo así como 400 metros, más o menos. Entonces, 30 estadios es como 1,5 kilómetros, más o menos. Por ahí un cálculo, haciendo números, más o menos. Entonces, después de 1,5 kilómetros de estar remando, en medio de una tormenta, no es lo mismo remar en un mar calmo que en una tormenta. Los mismos barcos hoy en día que tienen motor de impulso, en medio de una tormenta les cuesta mucho trabajo avanzar. Ahora imagínense remando. 12 hombres remando con todo lo que podían para salir de esa tormenta. ¿Cuál es la razón de remar? Salir de la tormenta. Eso es lo que querían. Y en medio, después de estar remando, en medio de esa tormenta, miren lo que pasa. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Imagínate ver a una silueta que se mueve sobre el mar en medio de una tormenta. Pues como que sí te andas haciendo los chones. El miedo. Y ellos tuvieron miedo. Lo que me parece interesante, dice la palabra, versículo 20, dice: mas él les dijo, yo soy, no temáis. Solo esto les dijo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Siguieron teniendo miedo? No, cambió su sentir. ¿Por qué cambió su sentir? Porque tenían a Jesús. Dice el versículo 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Del miedo pasaron al gusto, a la alegría. Sí, Señor, súbete a la barca. ¿Cómo no? ¿Por qué cambió su sentir tan rápido? Porque tenían a Jesús. ¿Está conmigo? Jesús era la fuerza que les decía qué hacer, que les decía qué sentir y que les decía qué decir. Después de que Jesús resucita, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 16, Jesús le dice a los discípulos: vayan y prediquen, vayan y anuncien el Evangelio. Jesús les dice qué decir. Jesús ya resucitó, murió y resucitó, y habiendo resucitado, ahora les dice qué decir. ¿Qué van a predicar? El Evangelio. ¿Por qué los discípulos dicen sí, amén, vamos a predicar el Evangelio? Porque tienen ahí a Jesús. Ahora quiero que entienda algo. Jesús sabe que ya no va a estar con ellos. Que ya no va a haber quien les diga qué hacer, ya no va a haber quien les diga qué sentir y ya no va a haber quien les diga qué decir. Ya no va a haber quién. Porque Jesús iba a ir al Padre. De acuerdo a lo que leímos en el Evangelio de Juan, Jesús iba al Padre, ¿o no? Y dice: pero no los voy a dejar huérfanos. Ahorita yo estoy con ustedes y estoy aquí en medio de ustedes y ustedes saben qué hacer, saben qué sentir, saben qué decir porque estoy aquí con ustedes. Pero ya no voy a estar con ustedes. Oh, rayos.
Y entonces si ya no están con nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a decir? Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo no voy a estar, pero va a estar otro como yo, así lo describe Jesús. Va a estar otro como yo, que también les va a enseñar qué hacer. Les va a enseñar qué decir, les va a enseñar qué sentir. Lea conmigo Evangelio de Juan, ahora sí busquen su Biblia. Perdón. Sí, Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículos 22 al 28. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 22 al 28. Dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús, perdón. Leí mal. Le dijo Judas, no el Iscariote, es decir, no el que lo traicionó, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ok, pausa ahí. Jesús les dice, ya no voy a estar con ustedes, pero sí voy a estar con ustedes. No con el mundo, con ustedes. Ahorita el mundo me puede ver porque estoy en carne y hueso. Pero después, cuando yo parta al Padre, el mundo ya no me va a ver. Solamente me verán los que creen en mí. Ellos me recibirán, ellos me tendrán a mí. ¿Sí está conmigo? Sí. Pero el mundo no me va a ver. Y entonces Judas, siendo curioso, le dice Judas, no el Iscariote, sino Tadeo, le dice, Señor, ¿y cómo te vas a manifestar a nosotros y al mundo no? Es algo que quiero entender. Si ya no vas a estar, ¿cómo es que sí vas a estar? ¿Quién nos va a ayudar a qué sentir? Para que no tenga miedo. ¿Quién nos va a ayudar a qué hacer para que no hagamos que caiga fuego del cielo? ¿Quién nos va a detener para no andar haciendo imprudencias y cometiendo errores? ¿Quién nos va a dar la fuerza de predicar el mensaje que tú nos has compartido? Y que además nos acordemos. Lea conmigo. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas, escuchen, otra vez, vuelvo a leer esto, dice, cuando yo estoy con nosotros les estoy diciendo estas cosas, mi Padre y yo estamos con ustedes, pero yo me voy al Padre, y entonces no los voy a dejar huérfanos, dice el versículo 26, mas el Consolador, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Cuántos se acuerdan de lo que enseñé hace 8 días? Levanten su mano. ¿Quién se acuerda de lo que enseñé hace 8 días? Sin revisar sus apuntes. No, pues sí, pastor, sí me acuerdo, sí. Estuvo bueno el mensaje. Sí, dijo que... Nos acordamos. Y si nos acordamos, no nos acordamos de todo. Pero ojo, y apenas fue hace 8 días. Ahora los discípulos tenían que recordar todo lo que Jesús les enseñó durante 3 años. ¿Cómo se iban a acordar? Ahora Jesús les dice, el Espíritu Santo se los va a recordar todo. ¡Wow! El Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les enseñé. Y miren, vean. Les recordará todo lo que yo les he dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amares, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora que os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor Jesús les dice y les explica a los apóstoles que Él se va a ir,
pero el Espíritu Santo va a venir y hará una obra sobre ellos. Primero, dice que les enseñará. ¿Sí está conmigo? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Si hubo algo que no les quedó claro a los apóstoles, ¿quién se los iba a explicar? El Espíritu Santo. Los apóstoles le dicen al maestro, maestro, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña el Padre Nuestro. ¿Qué tal que si alguien no aprendió muy bien a orar? Lo más común que hacemos es repetir la oración que oímos. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar a orar. ¿Sí está conmigo? Sí. Pastor, es que yo no sé orar. ¿Y quién dijo que yo sí sé? Hace poquito oré con una persona y me decía, yo también oro, pastor. No oro como usted, pero también oro. Digo, no, lo que pasa es que yo le pongo palabras que suenan muy bonitas para que usted se emocione cuando yo oro, pero... Ay, el pastor oró que... No entendí nada, pero sentí así bonito. Nosotros no sabemos orar, lo dice la Escritura. Santiago nos explica que nosotros no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Sí está conmigo? Es lo que Jesús dijo. Él les enseñará. Pastor, yo no sé cómo debo de ayunar. Ok, yo te doy una clase y una enseñanza. Y no crea que yo soy muy bueno explicando. Si usted me entiende algo a mí de todo lo que yo digo, no es que yo sea muy bueno explicando. Es que el Espíritu Santo te ayuda a entender entre el trabalenguas y revoltijo que yo doy y toda la ensalada que yo presento sobre la mesa. El Señor nada más dice, mira, nada más toma esta lechuga, toma este pepinito, toma este jitomate y sírvete tu plato, porque el pastor siempre es una regazón de cosas. Él te va a enseñar, si está conmigo. Él va a tomar las cosas que son importantes. Mi labor no es convencerte. Mi trabajo no es convencerte de que tú creas lo que yo estoy predicando. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar. Por eso soy un pastor, soy un predicador. Y entonces yo enseño de lo que yo he aprendido, de lo que yo he vivido, de lo que yo he entendido de la Escritura. Yo te enseño, pero que el Espíritu Santo es el que trae la enseñanza sólida, que afirma tu corazón. No es que yo te convencí de algo, sino que el Espíritu Santo afirmó tu corazón en una palabra que está sustentada en la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Él es el que te va a enseñar. Por eso de repente me llama mucho la atención hermanos que son de otras iglesias, no de aquí, de otras iglesias, que dicen, es que mi pastor no enseña bien. Dije, ¿cómo? ¿Qué está haciendo mal tu pastor? ¿Qué enseña? Y ha habido hermanos que me mandan audios de sus pastores. Me los han enviado y me han dicho, mira, escucha ¿verdad que está equivocado? Yo escucho el audio, escucho la enseñanza, veo el fundamento, escucho los textos bíblicos, reviso la Escritura y después de haberlo revisado, se los devuelvo y le digo, está bien, dime que está mal. Ah, es que aquí contó un chiste, uy, se oyeron mis prédicas. Es que aquí usó un ejemplo mal aplicado. Bueno, eso es otra cosa. Quizás no somos grandes oradores, como hay muchos oradores en el mundo que son extraordinarios. No somos grandes oradores, pero escucha la esencia. Deja que el Espíritu Santo te enseñe lo que te quiere decir. ¿Sí está conmigo? Sí. Nos enseñará el Espíritu Santo. También les recordará, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No dice te recordará lo más importante, dice te recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Dónde está lo que Dios ha dicho? ¿Dónde está? Si tú nunca lees la Biblia, ¿cómo esperas que el Espíritu Santo te recuerde lo que Él ha dicho? Como por arte de magia. A ver, pásame la palabra, Señor, por ósmosis, pásame aquí el mensaje para que yo... No, hermano, tienes que leerlo. Tienes que leer la Biblia para que cuando necesites la palabra, el Espíritu Santo te recuerde la palabra. ¿Sí está conmigo? ¿Se acuerda que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo? ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu Santo. ¿Y para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu Santo, hermano.
Hombre, paz amiguitos, ¿no? ¿Por qué quieres un amigo como el Espíritu Santo si te va a llevar a ser tentado? Bueno, pues el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado. ¿Por qué tenía que ser tentado Jesús? Para vencer al enemigo en una condición humana. Dios ya había vencido al enemigo. Cuando hubo un pleito en el cielo queriendo ocupar su lugar, Satanás quería ocupar el lugar de Dios en el cielo. Dios, siendo Dios, lo sacó del cielo. Tú no puedes conmigo, yo soy Dios, tú eres criatura. Y lo venció, hermano. Y lo condenó al infierno. Ahora, Jesús viene en forma, Jesús es el Hijo de Dios y viene en forma de carne y sangre. Y ahora Satanás tiene que vencerlo. Y lo tienta. ¿Y sabe qué es lo que hace Satanás? Citarle la palabra. ¿Y sabe con qué Jesús lo vence? Con la palabra. Necesitas la palabra. Necesitas la Biblia. Lee la Biblia. Ahora, si tú dices, pastor, yo no sé leer, no puedo leer, ya no veo bien. Mi mamá me dijo hace poquito, hijo, no estoy leyendo la Biblia porque mi Biblia, la de letra grande, ya la empaquetamos, ellos se van a mudar de casa y ya la empaquetamos y la guardamos. Y nada más me quedé con una Biblia con letra chiquita. Entonces me cuesta mucho trabajo leerla, no alcanzo a leerla. Digo, mi mamá, no te preocupes, ¿no? Yo le estoy mandando los audios y ahí leemos el texto. Ahora, si tú quieres leer la Biblia, no puedes leerla en internet. Hay muchos audiolibros de la Biblia. Está la Biblia grabada en audio para que la puedas escuchar. Es que, pastor, no tengo tiempo para leer. Ponte, en lugar de estar leyéndola, qué buena, ponte a escuchar la Biblia. En lugar de estar oyendo la secta, en lugar de estar, mire, hasta en Spotify hay Biblia en audio. En lugar de poner tu playlist de Spotify, pon la Biblia en audio. Y escucha la palabra. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a recordar lo que no conoces? No dice, traerá a tu memoria lo que no conociste. Dice, te recordará lo que ya sabes, lo que ya conoces. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está aquí? Ok. El Espíritu Santo te va a traer paz. Siempre andamos inquietos, ansiosos, desesperados, angustiados por lo que nos pueda pasar. Bueno, el Espíritu Santo te da paz. Dice la Biblia. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. ¿Quién va a traer esta paz? ¿A quién nos iba a dar el Señor? ¿Cómo nos va a dar esa paz el Señor? Por medio del Espíritu Santo. Cuando estás ansioso, cuando estás desesperado, cuando estás angustiado, cuando no sabes qué te va a suceder, el Señor te trae paz. ¿Sí? Y también para que no tengas miedo. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hasta ahí quiero terminar. Solamente un texto más. Déjeme, les leo el libro de los Hechos. Capítulo 21. Hechos, capítulo 21. El Espíritu Santo fue enviado a nosotros, fue dado a nosotros. Hechos, ¿qué le dije? No le dije, ¿verdad? 21. Hechos 21. Dice la palabra del Señor. Quiero que nos enfoquemos en un texto nada más. Pablo, el apóstol Pablo, ya anda predicando la palabra por todas las ciudades. Pablo es guiado por el Espíritu Santo. Pablo fue impulsado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Jesús. Si alguien conocía el Espíritu Santo en los tiempos de los apóstoles, era Pablo. Pablo nos da explicaciones claras acerca del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Pablo es el que nos explica todo eso. Pablo conoce al Espíritu Santo. Y Pablo sabe cuál es la instrucción que el Espíritu Santo le ha dado para predicar el Evangelio. Bueno, imagínense que Pablo está tranquilamente predicando el Evangelio y en este viaje que está haciendo para llevar la enseñanza de la palabra de Dios,
en Hechos capítulo 21, le dije, ¿va? Versículos 10 al 14, dice la palabra de Dios. Y permaneciendo nosotros ahí, está Pablo con los que lo acompañan, dice, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Cómo se llamaba este profeta? Que era profeta. ¿Quién es un profeta? Un profeta, ya se los he explicado en otros momentos, es aquel que habla de lo que está en el corazón de Dios, que hace para nosotros visible y audible el mensaje que Dios tiene para el pueblo. Este es un profeta. El profeta habla de lo que Dios le habla. Un verdadero profeta trae el mensaje de Dios a la iglesia. Bueno, este es un profeta. La Biblia nunca dice que Agabo no haya sido un profeta. Era un profeta de Dios, traía un mensaje de Dios. Y vean cuál es este mensaje. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Hasta ahí hago una pausa. ¿De quién era el cinto? De Pablo. Dice que cuando llegó Agabo y entró a la reunión que tenían los cristianos, Agabo llegó, se dirigió, sin decir otra cosa, se dirigió directamente al cinto de Pablo, lo tomó, se ató, y todos se me quedan viendo, yo este loco que trae. ¿Ahora qué le pasó al hermano Agabo? ¿Qué cosas, señor? Te has de tener hambre. Se ata y todos se le quedan mirando, y cuando el profeta, ahora, nadie le dice que se detenga, ni nadie le dice que no lo haga, porque saben que es un profeta. Lo conocen. Y están esperando, este trae un mensaje. Qué manera tan intensa de llamar la atención. Ahora, cuando lo ven y están esperando el mensaje, las palabras que salen del profeta son, esto es lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Hermano, eso te cae a la boca. No hay forma de contraponerte o de oponerte a un mensaje directo de Dios. No hay manera. Cuando Dios te habla y Dios te dice algo tan directo, no hay forma de rechazarlo. Y dice que él, atado de pies y manos, dijo, así dice el Espíritu Santo, esto harán al hombre que es dueño de este cinto. Esto me llama la atención porque si Agabo hubiera llegado a ese lugar y hubiera tomado el cinto, hubiera dicho, ¿de quién es el cinto? Y, es de Pablo. Quizás hasta el mismo Agabo diría, no, ¿cómo a Pablo? Que le pase a Juan Marcos por andar de sacatón, o que le pase a Timoteo que apenas empieza, que apenas empieza para que pague el precio del Evangelio. Quizás, si hubiera Agabo preguntado de quién era el cinto. Ahora, ¿Agabo preguntó de quién era el cinto? No, porque la instrucción que tenía del Espíritu Santo era, ve, llega, entra, toma el cinto que veas ahí puesto en una silla o en la mesa o que está ahí tirado en el piso, toma ese cinto, amárrate y di lo siguiente, esto harán con el hombre dueño de este cinto cuando vaya a Jerusalén. No había. Ahora todos saben de quién es el cinto. Todos los que están en la habitación saben de quién es el cinto. ¿De quién es el cinto? De Pablo. Entonces imagínense cuando Agabo está diciendo esto y amarrado de pies y manos y dice, al dueño de este cinto lo van a amarrar cuando llegue a Jerusalén. Imagínense, después de estar mirando a Agabo que está amarrado y que está hablando en el nombre del Señor, ¿hacia dónde voltearon las miradas? Hacia Pablo, porque él es el dueño del cinto. Ahora aman a Pablo. Pablo es el que les llevó el mensaje. Pablo es el que les habló del Señor y que trajo salvación a sus vidas y que cambió sus historias. Ahora todo eso le va a acontecer a Pablo en Jerusalén.
Miren la respuesta de la gente. Al oír esto, versículo 12, al oír esto, todos los que estábamos ahí, le rogamos, dice, y le rogamos nosotros y los del lugar, que no subiese a Jerusalén. ¿Qué hicieron? No, Pablo. ¿Quién habló? Dios habló. El Espíritu Santo habló. ¿Y qué decían todos? No vayas a Jerusalén. ¿Cuál fue el mensaje del profeta? Van a atar y amarrar al dueño de este cinturón cuando llegue a Jerusalén. ¿Qué es lo que le están diciendo a la gente? Pues si el problema está en Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Uno podría decir, pues cambiamos de planes, ¿sí o no? He escuchado a muchos cristianos decir, vamos a tomar esta decisión, pero vamos a orar. Que Dios nos diga si debemos o no debemos tomar esta decisión. Y se ponen orando y están orando. Nunca oyen a Dios. Y terminan tomando la decisión de todas maneras. Y después justificamos, decimos, sí, Dios nos habló, nos dijo que hiciéramos esto. Y Dios nunca les habló. ¿Por qué Dios no te obliga a tomar una decisión? ¿Por qué Dios no quiere que tomes una decisión? Que tomes la decisión que Él te dice que debes de tomar. Dios no te va a obligar a hacer algo, hermano. Dios te va a poner las señales. Te va a poner los avisos. Te va a dar el mensaje. Pero la decisión es tuya. ¿Sí está conmigo? El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, no para obligarnos. El Espíritu Santo te va a decir hacia dónde ir, no te va a obligar por qué camino andar. Él te va a decir, cuidado con esto. Aguas, ya no sigas escuchando esto. Pon atención a este mensaje. Esta palabra es para ti. Escucha a tu pastor. Haz un esfuerzo. Yo sé que son 2 horas, hermano, de estar escuchando y que se cansan. Yo lo sé. Ayer me decía una hermana, por cierto, saludos. Dice, hermano, de repente ya me duermo. Dice, cuando lo oigo. Dice, pero no creo que me duermo porque me aburre. No, me duermo porque llego muy cansada del trabajo y ya el cansancio me gana y me duermo. Dice, pero lo oigo al otro día. Bueno, si es así, está bien, hermano. Duérmase todo lo que quiera. Bendito Dios que hoy podemos grabar los mensajes. Y que puedes escuchar el mensaje mañana, pasado mañana y las veces que lo necesites oír. Qué bueno que podemos hacer eso. Antes yo grababa los mensajes y los vendía en discos, ¿se acuerdan? ¿Quién le tocaba todavía ver los discos? Vendíamos los discos. Vendíamos los discos. Nada más mis hijos levantaron la mano. Y mi hijo adoptivo también levantó la mano. Pero hermano, hermana, el Espíritu Santo te va a advertir, te va a decir qué hacer. Y vas a escuchar voces. Perdón, no te va a decir qué hacer, te va a decir lo que puede pasar cuando decidas blanco o negro. Y vas a escuchar voces que digan, no lo hagas, no, sí hazlo, no, mira, haz esto, no, mira, las voces te van a hablar. Pero mire lo que pasa con Pablo. Al oír esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? No me angustien, si ya de por sí tengo mucha angustia de oír lo que me va a pasar cuando llegue a Jerusalén. ¿Ustedes creen que soy de palo? Me da miedito también. Me están angustiando, ya sé lo que me va a pasar. El Señor me está poniendo en advertencia para que afirme mi corazón, para que afirme mi rostro. ¿Quién afirmó su rostro? ¿Y cuándo lo afirmó? Cuando iba a Jerusalén. Ahora Pablo tiene el mismo momento y la misma decisión que tomar. O me acobardo y huyo de Jerusalén,
o afirmo mi rostro y voy a Jerusalén. Pero las voces lo angustiaban, apachurraban su corazón. Y Pablo les dice a ellos: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, dice Pablo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Quisiéramos que Dios nos obligara, hermanos, que nos agarrara y nos llevara a Jerusalén, para que después nosotros dijéramos: no, aquí estoy obedeciendo al Señor. No saben cuántas veces los cristianos, he oído cristianos, no saben qué hacer. Cuando ya se meten en problemas y salen victoriosos: no, estuvimos orando y ayunando. Dios nos guió a esta victoria, poder. No sabían, tenían miedo. Me ha pasado, hermano. Estoy acobardado porque no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a decidir, no sé cómo salir del problema. Y cuando ya salgo del problema victorioso y salí vencedor de ahí de la situación, digo: no, es que estuve ayunando y orando. Y el Señor me habló y me dijo: no es cierto. No tenemos la menor idea de cómo vamos a salir del embrollo. Pero de una cosa tenemos que estar seguros: Dios no nos ha dejado huérfanos. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te ayuda y te sostiene. Y cuando parece que no hay forma de salir de la roca en la que estás, confía y dile al Señor: Señor, hágase tu voluntad. Espíritu Santo, muéstrame el camino. Si hoy me tengo que quedar callado, me quedo callado, no diré nada. Si hoy tengo que hablar y levantar mi voz, la levantaré. Pero ayúdame, Señor, no me dejes. Guíame. Deje de pedirle a Dios que lo obligue a hacer algo. Deje de pedirle a Dios que le quite ese vicio que no puede dejar. Deje de pedirle a Dios que le ayude con el problema de matrimonio porque no puede resolverlo. Deje de pedirle a Dios que le dé más dinero porque lo que alcanza no puede administrarlo bien. Dios no te va a obligar, hermano. Dile a Dios: Señor, guíame. Guíame para administrar mejor lo que tengo hoy. Guíame para cuidar mi cuerpo y mi salud. Guíame para tratar con respeto y amor a mi esposa o a mi esposo. Guíame para emprender mis sueños y emprender hacia mi camino o hacia mi propósito. Pero siempre se haga tu voluntad. ¿Está conmigo? Cuando mis hijos eran más pequeños, yo los obligué a hacer muchas cosas. A leer la Biblia, a venir a la iglesia, a hacer sus tareas, a orar. Quizás hasta los obligué a creer en Dios cuando eran más pequeños. Ahora ya son grandes. Ahora ya no los obligo. Si quieren desvelar, que se desvelen. Antes, a las 8 de la noche, los mandábamos a dormir. Daban vueltas como tlaconete con sal en la cama porque no se podían dormir a las 8 de la noche, pero ahí estaban a las 8 de la noche. A las 9 me hablaban: papá, no puedo dormir, no tengo sueño. Y yo: a ver, acuéstate derecho, voy a orar por ti. Ya se acostaron derecho, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y él dice: Salmo 4, Salmo 4, 8. Okay. Ay, 10 minutos: papá, no puedo dormir, no tengo sueño. Y luego otra vez conmigo: a ver, acuéstate bien, pues papá, hasta aquí. Ahora levanta tus manos, así acostadas, boca arriba. Levanta tus manos, así quédate, hasta que te gane el sueño. Los obligué, hermanos. Cuando eran pequeños, a las 8 de la noche tienen que estar durmiendo.
Hasta que llegó el momento en que ya no podía obligarlos. Y no porque no pudiera, sigo siendo su padre. Pero yo entendí que si los obligaba, lo único que estaba provocando en su corazón era lograr que su corazón se endureciera contra mí. Dije, no quiero eso. Mi corazón se endureció contra mi padre por 20 años. Y culpé a mi padre por todo lo que me pasó. Y me costó mucho trabajo encontrar el camino de regreso a casa y tomar decisiones mejores y sabias. Es más, yo me había casado, tenía mi esposa, tenía mis hijos y seguía culpando a mi padre por muchos de los errores que yo seguía cometiendo. Me peleaba con mi esposa y decía, esto es culpa de mi padre. ¿Qué tiene que ver mi padre ahí? Tenía problemas en mi trabajo y decía, esto es culpa de mi padre. Veía mi cheque cada quincena y decía, gano esto por culpa de mi padre. O sea, todo el tiempo me la pasé culpando a mi padre por las cosas que yo había hecho, porque mi corazón se había endurecido contra mi padre. Porque hubo cosas en las que mi padre me obligó literalmente a hacer. Y las que yo no me había dado cuenta que eran por mi bien. Mi corazón se endureció, simplemente se endureció contra mi padre. Y dejé de creerle a mi padre lo que me decía. Dios sabe eso en el corazón del ser humano. Dios sabe que tu corazón se endurece cuando Él te obliga a hacer algo. Y Dios no quiere que tu corazón se endurezca, no por culpa de Él. Si el pecado que está en ti hace que tu corazón se endurezca, no será culpa de Dios. ¿Sabe? Porque Dios siempre te estará esperando con los brazos abiertos. Aun cuando no creas en Él. Aun cuando te cueste trabajo escuchar su voz. Aun cuando te cueste trabajo obedecerle. ¿Está conmigo? Dejemos que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe. No que te obligue, pero que te guíe, sí. Y Él te va a recordar, te va a enseñar, te va a recordar, va a traer paz a tu corazón y va a quitar el miedo de tu alma. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Con esto terminamos. Amén. Aleluya. Hace algunos años yo le dije al Espíritu Santo, yo no sé cómo puedes hacerlo, pero cada vez que yo ore para que la gente te reciba y te tenga en sus vidas, Señor, hazlo. Porque yo no voy a manipular la fe de la gente. No le voy a decir, hermano, sienta el fuego, corre. Pues, esa es manipulación. Yo no necesito hacer eso. Los apóstoles no lo hicieron, Jesús no lo hizo. De hecho, Jesús hizo algo maravilloso. En el Evangelio de Marcos dice que sopló sobre sus discípulos. Solo sopló así, como lo acabo de hacer. Les dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. Yo no soy Jesús, por decir, reciban el Espíritu Santo. Pero igual que los discípulos en aquel entonces, de la misma manera, yo recibí el Espíritu Santo y lo recibí por fe. De la misma manera les digo a ustedes, recíbanlo por fe. Porque cuando tú recibiste a Jesús, en el paquete iba incluido el Padre, iba incluido el Espíritu Santo. Ahora solo dile al Espíritu Santo, Señor, quiero recibirte, quiero escucharte, quiero aprender a seguirte. Quiero que me enseñes. Quiero que me recuerdes la palabra que yo leo y que escucho los domingos o los martes. Quiero que traigas paz a mi corazón. Y quiero también no tener miedo de la vida, de lo que me va a pasar, de lo que va... ¿Se imagina Pablo? Pablo dice, creo que ni les terminé de leer el pasaje, pero Pablo dice, por causa de Jesús, soy capaz hasta de morir. Así sí lo leí, ¿no? Y al final terminaron todos diciendo, hágase, Señor, tu voluntad. Amados, puede que tengas miedo, incertidumbre acerca de lo que viene en tu vida,
que no tengas claro lo que va a pasar, que no sepas con claridad lo que te va a acontecer, o a lo mejor no estás convencido por completo de todas las cosas que están por pasar en tu vida. A lo mejor no te queda claro todo el camino, ni toda la foto de tu vida, todavía no te queda claro. Pero hay una cosa que es segura, y esto es lo que quiero dejar en tu corazón: el Espíritu Santo está contigo. Deja que te guíe, deja que te hable. No dejes que el pecado endurezca tu corazón. No permitas que el pecado tape tus oídos para que no escuches al Espíritu Santo. Amén. Hoy yo sigo pidiéndole a Dios: Señor, háblame. Ha habido veces en las que me hablan y no saben el miedo que da. Ha habido veces en las que solamente pone un sentir en mi corazón. A veces que me habla a través de mis hijos o a través de mi esposa. A veces me habla a través de gente incrédula. A veces hasta por películas me habla. Pues ay, pastor, que sacrílego. No. Dios va a usar lo que está a tu alcance para que tú le entiendas. Amén. Deje que Dios le hable. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Cierre sus ojos por un momento. Si no estás escuchando en casa y puedes cerrar tus ojos, ponerte de pie, vamos a orar para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y porque tú nos amas, Señor. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y pedimos, Dios, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Guíanos, enséñanos, muéstranos cuál es el camino. Corrige nuestras vidas en lo que nos estamos alejando. No permitas que nuestro corazón se endurezca a causa del pecado, al punto de producir incredulidad y que no podamos escuchar tu voz. Háblanos, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, sopla sobre nosotros, Espíritu Santo, y que cada uno de mis hermanos y hermanas tengan en su corazón la disposición de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a ocupar su lugar. Pastor, no sentí nada. No tienes que sentir nada. Si quieren, ahí tengo unos cables, los conectamos ahí al enchufe y ahorita le doy unos toques para que sientan. El Espíritu Santo no actúa en nuestros sentimientos, actúa en nuestras convicciones. ¿Sí está conmigo? ¿Dónde actúa? En lo que tú crees, en tus convicciones. Es que no sentí, no importa. Yo podría orar para que sientas y quizás sentirías, no sé, porque no está Dios a concederme mis antojos. Pero sí tiene que entender, hermano, que aunque no lo sientas, escuche esto, aunque no lo sientas, Él está ahí. Amén. El Espíritu Santo está en ti. Amén. Aunque sientas miedo, Él está contigo para quitar ese miedo. Aunque no te acuerdes del texto bíblico ¿qué dice? ¿Qué dice? El Espíritu Santo está ahí. Y a lo mejor no lo recuerdas de momento, pero te aseguro que lo recordarás. Y hay algo que yo anhelo con toda mi vida, que conforme pasen con todo mi corazón yo anhelo, que conforme pasen los años, cada día más sea más sensible al Espíritu Santo. Hoy lo siento, lo escucho, lo percibo, lo entiendo, lo aprendo de Él, pero quiero serlo más, cada día más, por una sencilla razón. Porque si el Señor Jesús consideró que el Espíritu Santo en mi vida me haría mejor, yo quiero ser mejor. El Señor no dijo, te voy a dejar ángeles. Sí.
O te voy a dejar un maestro, o voy a estar levantando maestros de generación en generación para que te enseñen. ¿Dijo eso? No, dijo, te voy a dejar al Espíritu Santo. Porque no te quiero dejar huérfano. No te quiero dejar incapaz. No te quiero dejar desamparado. Quiero que tengas la capacidad de ser verdadero hijo de Dios. Amén. Yo quiero eso. Y el Espíritu Santo lo hace en mí. Así es que anhélalo con todo tu corazón, de que así suceda en tu vida. Amén. Vamos a orar para despedir a los hermanos que están en línea. Hermanos, déjenos sus testimonios, déjenos sus mensajes, sus saludos. Los estaremos leyendo más tarde. Nos da gusto que se conecten. Los bendecimos y pedimos que la palabra de Dios sea sobre todos ustedes y que el Espíritu Santo esté en sus corazones. Oremos pues. Padre, gracias por nuestros hermanos que nos ven en línea, aquellos que no pudieron estar aquí en la reunión presente, pero que hoy se están conectando para ver este mensaje. Los bendigo sus vidas, sus familias, sus finanzas, bendigo sus corazones y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu amor y tu bondad sea sobre ellos. Espíritu Santo, inunda sus vidas, inunda sus corazones, llénales de tu paz, de tu presencia, del poder de tu Espíritu Santo, ese poder, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y eres tú, Espíritu Santo, quien nos ayuda a tener ese dominio propio. Eres tú, Señor, quien nos da el poder de hacer y emprender y conquistar. Y eres tú, Señor, Espíritu Santo, quien manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. Gracias, bendecimos a nuestros hermanos y que tu palabra sea en ellos siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Bendiciones y hasta la próxima.